Y hey, ¿qué onda? ¿Cómo están, gente de YouTube? Bienvenidos a este video. Y pues bueno, vamos a continuar con la serie de Origins, donde hablamos sobre las distribuciones antiguas, un poquito del antiguo Linux de la edad de piedra, e incluso esos primeros pasos donde el usuario de Linux caminaba erguido. Entonces, corría por ahí del año 2013, basado en el video anterior de Crux Linux. Arch fue lanzado oficialmente como imagen ISO por ahí del 2012, más o menos aproximadamente finales o inicios, ¿no? Ahora, en esta parte ocurrió algo un poquito contradictorio, que yo siento que incluso los datos están mal tomados, porque para este entonces ya existía Manjaro, ¿no? Incluso esta parte, como un poquito de investigación, me está resultando a mí bastante interesante para indagar realmente qué fue lo que pasó. Y el proyecto de Manjaro, oficialmente por ahí lo colocan como del 2011, ¿no? Entonces el dato que nosotros tenemos de... se puede decir que el lanzamiento de Arch es en el 2012. ¿Cómo es posible que Manjaro haya salido antes que Arch, ¿no? Y pues resulta ser que Manjaro trajo una de esas novedades, como lo es el instalador de calamares. Fue una de las primeras distribuciones que lo tuvo, y esto es bien importante mencionarlo, pero no quiere decir que haya sido, o yo no le quiero atribuir que los créditos fueron para Manjaro y que trajo ese software para acá, porque yo, por lo que a mí me tocó ver en su momento, por lo que a mí me tocó, se lo atribuiría más directamente a los desarrolladores de KDE y específicamente a Chaos, ya que influyó bastante en lo que conocemos actualmente como calamares. Ahora, ¿por qué es bien importante esto? Porque Manjaro ya tenía todas esas ideas y las quería basear en una distribución, ¿no? Volvemos otra vez a retomar un poquito lo que se mencionaba en el video anterior. Arch Linux acababa de salir, recientemente tenía sus primeros lanzamientos y se volvió bastante popular por la propuesta que tenía, por el conjunto de repositorios, por la filosofía Rolling Release, por el principio KISS, por su variedad de escritorios, ya que no se cerraba a prácticamente nada, y el formato TAR-GZ o TAR-BZ2, para los más puristas, era de los más populares. Por lo tanto, se podría decir que era la distro como candidata perfecta, debido a que era su auge, su punto máximo, ¿no? Donde había hecho como que el boom. Y si en este caso Manjaro quería darse a notar, tenía que hacer las cosas en una distro que fuera popular, por decirlo así, o que tuviera la atención de todos. Entonces, Satiel, ¿por qué nos estás hablando de eso si yo vine aquí para que me hables de las antiguas escrituras de Sinarch? Pues porque justamente por eso hubo una segunda manera de ver las cosas, ¿no? Manjaro quería hacerlo más al tipo usuario de casa, más cómoda, más lenta. No estaba tan de acuerdo con esa sentida Rolling Release. Y por allí, pues el desarrollador de Sinarch, ¿qué es lo que dijo, no? No tengo el dato exacto de cuándo se lanzó Linux Mint en su primera versión o desde qué punto se estaba desarrollando, pero en su momento también fue una novedad. ¿Por qué? Porque traía una propuesta a lo que nadie había conocido por ese entonces. Es decir, yo vagamente recuerdo que corría por ahí del Genome 3.6 y debido a la inestabilidad, Manjaro se bajó al Genome 3.0. Y triste y desafortunadamente, independientemente de las dos opciones por las cuales se hayan elegido, si la 3.0 o la 3.6,
consumía muchos recursos y por lo tanto eso no era una opción, al menos no en aquel entonces. Y he aquí donde brinca la propuesta de que en este entonces Manjaro sí es buena opción, pero Arch se parece que rompe con esa filosofía rolling que tiene, ¿no? Porque te está dando algo estable. Y aquí donde viene el Synarch Installer, ¿no? Que viene a ser un instalador online que más adelante se convirtió en Zenchi, lo que ya venía como estándar en Antergos. Pero la ventaja de este instalador es que se conectaba directamente a internet para instalarte todo, y a la post instalación en ese preciso instante ya no tenías que actualizar porque todo estaba a la última de la última. Y muchas distribuciones estuvieron a favor de que fuera de esta manera. Muchos apoyaron esta parte, como por ejemplo Chaos, que es de las más rolling que a mí me ha tocado ver, y que de cierto modo se pusieron del team de Synarch. Y hay otras que por ahí les va a sonar el nombre, Chakra Linux, que dijeron no, porque eso no es lo que necesita el usuario. Lo que el usuario necesita es algo que, ¿cómo dio esta palabra, no? Estable, ¿no? Entonces fue cuando, por ejemplo, en el caso de Chakra Linux tenía esa propuesta también de tener un instalador que no necesitara internet para poderse instalar, y a partir de ahí ya se vieron esas pequeñas fragmentaciones, esos roces entre distribuciones, entre manera de pensar. Y para ese entonces, pues bueno, estamos hablando de que pues el usuario de Linux no era tan civilizado, ¿no? Como lo parecería. Sí tenía un conocimiento amplio, un control total de todo, pero en cuanto a la toma de decisiones no había algo que rigiera, ¿no? O que tuviera la decisión absoluta en cuanto a lo que se iba a tomar a final, ¿no? Entonces cada quien tomó su camino, y bueno, aquí ya te ofrecieron varias cosillas, ¿no? Varias cosillas que el usuario también va a utilizar, como 7zip, como un descompresor de archivos. En este caso, yo sé que a muchos hasta les va a chillar su ojo cuando yo diga esto, pero Pacman XG64, perdón, que es un gestor de paquetes, que yo no sé por qué no brilló este proyecto en su momento como tal, pero era un instalador gráfico, ¿no? Para la gente que es todavía muy nueva, pues este se podría decir que es el gestor de paquetes Synaptic de Arch, lo que era en ese entonces. Y bueno, aquí tienes la administración de paquetes, lo puedes filtrar por grupo, por repositorio, incluso por si no quieres que rompa y tú agregas un repositorio estable de esos undergrounds que se montaba la comunidad. Podías tomarlo de allí y evitar que te rompiera pues tu sistema, ¿no? De hecho aquí incluso, vean, aquí mejor guiño no puedo tener de lo que yo estoy mencionando, el año 2012, ¿no? O sea, más o menos va por esas fechas, 2012, 2013. Y bueno, también tenía una cantidad de opciones que para ese entonces sí era tener un control total. ¿Por qué? Porque el usuario, al igual que ahorita, le tenía miedo a la consola de comandos o la terminal, ¿no? Entonces, pues bueno, desde aquí podías limpiar, agregar paquetes, actualizar, aprobar paquetes, buscar, extraerlos desde el código fuente. Realmente no entiendo por qué esto no llegó tan lejos. Pero, ¿qué otra cosa tenemos por aquí? Pues herramientas de utilidad general que también no estaban tan evolucionadas, como por ejemplo las capturas de pantalla. Anteriormente sí era muy popular captura de todo, porque no existían esas páginas donde subes la imagen a internet como tipo Likeshot o Print Screen, por ejemplo. Y bueno, la terminal, vamos a ponerle aquí Pacman _help,
Y esto lo vemos demasiado verde, porque únicamente te da la versión, la base de datos, el query, remover un paquete, actualizar, etcétera, ¿no? Entonces está en su estado más simplificado. Machine, en cambio, pues seguía avanzando, y poco a poquito, cuando se fueron anunciando nuevas versiones, pues esto fue evolucionando. Pasado un poco el tiempo, bueno, aquí ya hay programas que incluso pues no llegaron a brillar, se perdieron en el tiempo. Esta cosa que se llama Hutut, ¿no? Con nombre de perfil para pues, alguna red social, como esta me parece que es Twitter. Y bueno, es un gestor de cuentas de usuario, como un tipo cliente. No sé si sigue activo en el Linux de la actualidad, pero era como un tipo tweetbot con interfaz gráfica, más o menos, en general, ¿no? Y bueno, está muy sencillito. Pidgin, como cliente de chat de IRC, en aquel entonces también era muy popular que la gente se comunicara por esto. Y tal vez actualmente, que muchos no se explican el por qué HexChat o Pidgin viene en las distros actuales del 2023 y posiblemente el 2024, es justamente porque la cantidad más grande de Linux no está en Telegram, está aquí, ¿no? O sea, en todo el pasar del tiempo los chats de IRC han existido. De hecho, hay otro, como por ejemplo IRC, que es el chat de IRC por terminal, ¿no? Entonces, las comunidades están allí, simplemente que ya son más tipo de soporte, ¿no? O más para gente que va trabajando un poquito más esto pues, de manera profesional, ¿no? Ya dejó de ser como cliente de mensajería para todos, a ser más de soporte. Sí hay grupos, de hecho incluso si tú le pones IRC Ubuntu te va a salir la comunidad de Trollonical y por allí las de todas las distros, y pues ya te puedes unir y puedes estar consultando y platicar directamente con los desarrolladores. Que no sé también por qué no todos utilizan esa opción de contacto directo con el desarrollador, pero pues bueno, los chats están allí. Transmission igual en sus primeros pinitos, dirían por ahí. Vamos a ver, está en la versión 2.7, o sea, únicamente 2 versiones arriba, ¿no? Y esto, o sea, realmente ustedes ni siquiera se emocionan por esto, pero en aquellos entonces, si a mí me dieran Windows XP y me dieran a elegir, o bueno, cualquier Windows que sea por ahí como de esa gama, que de esos años, ¿no? Que se estuviera utilizando, esto era, yo creo que una revolución completa, porque no todos los equipos se podrían dar el lujo de poder correr una distro así de fluida y con estas características de transparencia. LibreOffice Installer, esto era una alternativa, y aquí es donde qué rico cuando me doy la razón a mí mismo. Pero miren, la gente de aquel entonces era más purista, ¿no? Y por lo tanto utilizaban Linux para lo que es. Cosas como LibreOffice eran más para guardar archivos, guardar documentos, o lo ocupaban más como para visualizar, pero realmente era opcional. No tenían, o sea, aquí para nada se ha contaminado del usuario de casa completamente, porque no todos llegaban hasta acá. Primero, la barrera de uso del sistema, y la segunda, el que requería documentarse constantemente, porque esto estaba en sus primeras versiones y estaba montado encima de una distro que no era para nada estable. Estamos hablando del Arch de hombres, ¿no? Entonces, se podría decir que esto lo facilitaba o lo hacía más accesible, pero seguía igual de complejo, ¿no? Y la gente decía, prefiero que me dé el kernel panic en sin Arch a que me dé el kernel panic en un Arch puro. Hay otro software, como por ejemplo que se llama Xnoise, que era el reproductor de aquel entonces. Yo lo prefería bastante por encima del
¿cómo se llama? Amarok y todos los que en su momento salieron. Exnoise me gustaba porque pues, tenía una interfaz un poquito más limpia. Esto se veía realmente moderno. Esto también incluso se llegó a mantener para las primeras versiones de Antergos. Y principalmente cumplía su función, ¿no? Era literal reproducir música. En aquellos ayeres sí había gente, yo sé que me voy a escuchar muy viejito, pero se tenían CDs de música y en ocasiones se les extraía la música en formato MP3 y se metía aquí, ¿no? Ya las podías pasar y se compartía. Sobre todo que, pues bueno, hay muchos clientes como Ares, como Limeware, Emule y todos esos, que pues estaban también como que en su auge en aquellas épocas. Y esto pues era, yo creo que de lo más a presumir con tus amigos de quién tenía la biblioteca más grande de música o así. Herramientas del sistema, pues el instalador, el editor de Deconf, un poquito más a fondo, sin tantos frenos como el editor de Deconf de ahorita. En cuestión de consumo de recursos, yo aquí sí no me gustaría meterme porque pues esto era alto incluso para aquellos entonces, ¿no? 530 y medio giga sí era un poquito alto cuando había equipos de 1 giga, ¿no? Entonces tenías casi que la mitad. Aquí de verdad sí era necesario el usar la swap porque sí se notaba ese cambio. No como ahorita que nada más la ponen porque pues, por viejos hábitos, pero no saben ni por qué se colocaba, ¿no? Aquellos, y no me van a dejar mentir, aquella gente bien, ¿no? Que llegó a ocupar el Ready Boost, que era conectar una memoria USB, que le dabas clic derecho, utilizar como Ready Boost, que era casi convertir a capacidad de almacenamiento, que en este caso viene a ser un pedacito de disco duro, que es lo que tiene la USB, la capacidad en gigabytes, y utilizarla como o simulando la RAM, o al menos ayudarle y no cargarle tanto el trabajo. Entonces ese era un poquito a grandes rasgos para los expertos en todo, la función de la swap: aligerarle la carga al sistema, utilizar sus unidades, ya sean discos duros independientes o unidades extraíbles, para hacerlo un poquito más utilizable. Y sí se notaba el cambio para aquellos ayeres. Y bueno, sin Arch, 64 bits, kernel 3.6, ¿no? Yo les había comentado que por esas fechas yo había conocido el kernel 2.6, o sea, nada más estoy una versión arriba, ¿no? Genome 3.6, lo que yo les decía, no muchos lo aceptaron, se bajaron al 3.0, como lo hizo Manjaro en sus entonces. Y bueno, aquí poquito más, ¿no? Utilidades, en este caso acceso universal, las preferencias, sonido. Aquí sí de verdad se agradecía que tuviera los drivers de impresora. Medianamente se llegaban a ver las tablets Wacom o del tipo Wacom, que aquí sí era para la burguesía, porque no todos se podían dar el lujo de tener tableta gráfica. O sea, hablar de eso era hablar de realmente un lujo, ¿no? Y bueno, Gparted, la utilidad de configuración de red, las preferencias, y no tenía tanto. O sea, si se dan cuenta, a lo mejor tiene 1 o 2 programas en cuanto a su categoría. Y también, como justamente querían hacerlo un poco más accesible, aquí creo que no lo marca la versión en la que está de Chromium. A ver, vamos a ver acerca de Chromium. Versión 23, ya va un poquito avanzada, pero pues bueno, vamos a asumir que por aquel entonces Google Chrome también estaba un poquito más más utilizado, era muchísimo más popular. Creo que seguían esa pelea eterna con Firefox de ver cuál era el mejor navegador, ¿no? Más sin en cambio, pese a que eran peras y son manzanas, Chromium era la opción por defecto, ¿no?
Aquí también se ve bastante marcado que pese a que hubiera alternativas, siempre se iban por lo libre. Aquí todavía no estaban tan contaminada la gente del closet source o software privativo, porque creo que todavía es muy temprano para hablar de eso. No era compatible, o sea, no es porque no se pudiera utilizar como tal. Sí había uno que otro experimento por ahí, pero incluso compilándolo y demás, pero no era una opción, y menos en una distro con base Arch. Entonces, no es que no se pudiera instalar, porque se puede agarrar el binario incluso, pero no era compatible. O sea, simplemente había muchos peros por los cuales no te podría funcionar, y sobre todo el consumo de recursos. Estamos hablando del Google Chrome del pasado, que si ahorita se quejan, yo creo sí se andan muriendo el día que se enteren cuánto consumía el Chrome de antes. Entonces, poquito más, pues bueno, sus primeros pasitos, eso era lo que tenía, la alternativa. Eso un poco es lo que a mí me tocó ver. Era bastante rápida a comparación de Manjaro, pese a que Manjaro, algo de por lo que se caracteriza es por tener XFCE, o por ahí se ha escuchado que el mejor XFCE es el de Manjaro y demás, simplemente porque es una de las distros más viejas. Estamos hablando de que Manjaro compitió con Synarch en la carrera por convertirse en la distro derivada principal de un Arch, ¿no? Y también esto que parecía que estaban jugando, que estaban compitiendo el uno contra el otro, también sirvió para que Arch Linux se convirtiera un poco en lo que es ahorita. O sea, prácticamente Synarch y Manjaro era el campo de pruebas del Arch puro. Y lo que sí servía en ambos casos, tanto en Synarch como en Manjaro, tarde o temprano la comunidad lo sugería y se implementaba de a poquito en Arch, en el Arch puro. Ahora, también estamos hablando de que la comunidad en general no era tan grande. O sea, esto, ¿cómo poder decirlo sin que me escuche ni grosero ni elitista, como luego me dicen? Pero no cualquiera agarraba Linux. En aquel entonces no se pensaba, era incluso pues, tema de discusión el que tú dijeras que era para usuario de casa. Entonces no cualquiera llegaba a un Arch. Allí sí realmente te tenías que leer la documentación, casi que tenías que estar rezando en todo momento porque te quedara la primera. Y ahí realmente te tenías que medir con el sistema. No había tantas guías, mucho menos información en español. Y de cierto modo, al ser la comunidad más pequeña, Arch Linux escuchaba a su comunidad, ¿no? Arch Linux implementaba cosas que la comunidad le pedía. Cosa que ahorita ya lo hizo un poco más general. Ya se estableció la wiki. Ya se simplificó a tal modo de que las soluciones le sirvieran a todos, pero en aquel entonces sí estaba más apegada con el usuario, y aparentemente había paz entre todo ese caos. Había paz, ¿no? Había gente contenta, había gente que ocupaba su sistema operativo, pero pues estamos hablando del usuario de Linux, ¿no? Y el usuario de Linux hizo lo que mejor hace, o algo de lo que mejor hace, y fue a atacar. Porque la comunidad pura, ¿no? La gente que quiere destacar por presumir que yo tengo el logo de Arch y tú no estaba de acuerdo con que se convirtiera, ya sea Manjaro o Synarch, en el nuevo Arch Linux. Y bueno, de tal modo se acomodaron las cosas que afortunadamente hasta la fecha, hasta el momento en el que estoy grabando el video, que es mediados, casi finales del 2023, se ha mantenido así, ¿no? Que con una cierta barrera de uso, simplemente por respeto a aquellas gentes que en algún momento defendieron el que no tuviera interfaz gráfica. Ahorita ya se están tomando situaciones
un poquito más extremas, porque la barrera de aprendizaje de no haber implementado el script actualmente para que fuera accesible para el usuario de casa, porque ahora resulta que Linux es para todos, ¿no? Arch Linux de manera oficial a día de hoy, al momento en el que estoy grabando el video para las futuras generaciones, ya dio la mano a torcer y ya lo hizo accesible, ¿no? Pero en memoria de aquellos que defendieron lo que era Arch en su momento con todo y Systemd, aunque muchos se enojen, pues era es que no quisiera escucharme grosero, pero pues vamos a decirlo así, era como una cachetada en la cara para los que iniciaron el proyecto. O sea, decirles que en esto se iba a convertir Arch, pues no era una opción, ¿no? Entonces, hubo ideologías encontradas, hubo gente que sí lo apoyó, hubo gente que no lo apoyó. Obviamente aquí yo siento que cualquiera de las dos pudo haber ganado. Tal vez ahorita por simple votación en algún momento, bien el estándar que tuviéramos a día de hoy hubiese sido Antergos, lo que ahorita conocemos como Endeavour, ¿no? O sea, ganó por poquito. Y yo pudiera decir que esto de Cinnamon sí redujo el consumo de recursos, pero era experimental. Y como siempre, por esa cuestión arraigada que tiene la comunidad del consumo de recursos, Manjaro ganó. Porque Manjaro casi de primera instancia te estaba ofreciendo XFC. Incluso ahorita a día de hoy te metes a su sitio oficial y en los sabores oficiales está XFC. Entonces por esa manera de pensar de que si consume menos es mejor, pues fue que esto no pudo triunfar, ¿no? No se abrió paso hasta que ya Linux Mint ofreció ciertos beneficios. Pero el escritorio como tal fue una novedad, pero no llegó a ser una opción. Entonces, vuelvo a repetir, yo nada de esto lo digo con otro afán. Eso es lo que pasó desde mi punto de vista, lo que a mí me tocó ver. Yo también en algún momento utilicé Synarch, no del todo, porque yo, como les digo, para ese entonces estaba distraído en otras cosas. Yo me acuerdo que pues por ahí del 2013, 14, pues andaba yo con mis amigos ahí de party por otros lados, y esto de la informática pues era casi nada más que en la escuela, y por ahí si acaso uno que otro que se interesaba, o sea, gente muy, muy geek que de plano sí pues, tenía ese como grado de interés, ¿no? Pero yo, aunque me hubiese gustado conocerla más, pues no les voy a mentir, no me tocó utilizarla todo el tiempo. Yo para ese entonces, del 2013 al 2015, pues estaba yo todavía en Ubuntu, y no me da pena decirlo. En esas primeras versiones, estaba incluso por ahí de Kubuntu, estaba yo en como que en mi parte de crecimiento como usuario. Sí las llegué a probar, sí la llegué a utilizar, la dejé un tiempo, pero no me quedé lo suficiente como para también conocerla del todo. Entonces pues eso es lo que yo tengo que decir por parte de Synarch. Tristemente, debido al consumo de recursos, pues perdió la batalla con Manjaro, y pues el equipo se disolvió, porque simplemente llegaron a la conclusión de que para qué quieres dos proyectos que están haciendo lo mismo, ¿no? Y aparte, a la vista del usuario convencional, el usuario de a pie, Manjaro tenía más beneficios, ¿no? Porque no necesitaba internet, y el tenerlo en un CD en aquel entonces sí era una alternativa, una ventaja gigante, porque no todos podían costearse el internet. O sea, el internet era muy caro para ese entonces, y tenerlo instalado desde una imagen ISO sí era casi que ganar,
¿no? Y sobre todo tener todos estos beneficios. Entonces, yo no quisiera dejar cerrado hasta aquí esta parte. Yo los invito amablemente a que si tú llegaste a conocer Synarch, me comentes un poquito o complementes todo esto con lo que a ti te tocó ver de aquel entonces. No quiero que, miren, hay gente que tal cual como lo busca y lo googlea por ahí, tal cual agarra, copia, lo pega. O lo copia, lo traduce y lo pega en un comentario. No, yo no quiero ese tipo de información. Eso a mí no me sirve, ¿no? Porque como ya les había comentado también en su momento, pues la historia la escriben los que ganan, ¿no? Entonces, para tal vez, es un ejemplo, ¿no? Google o cualquier buscador que utilices o navegador o como sea que hayas llegado a esa información, pues van a poner a Manjaro como el bueno, ¿no? Entonces, yo quiero que si me vas a decir algo de Synarch o si recuerdas vagamente, por ejemplo, lo de Exnoise, que también se mantuvo hasta Antergos, pues que complementes esto, pero desde tu punto de experiencia de uso. No quiero que me copies lo primero que te encuentras en la Wikipedia y me lo pongas aquí. De verdad, si te tocó utilizarlo, te agradecería enormemente que lo comentaras, porque incluso yo busqué reviews porque me ganó la nostalgia de Synarch, pero de los años de videos del 2013, del 2014, y son muy poquitos, ¿no? Y gente que lo probó en su momento, que lidió con los problemas de verdad. De hecho, incluso nada de OBS, o sea, ahí utilizaban Record My Desktop, otras alternativas más austeras, ¿no? Incluso se nota la calidad de los componentes, se van a la información del equipo y ahí aparece Intel Celeron tal, o sea, ya equipos muy, muy atrás, pero de cierto modo fluido, ¿no? Entonces, si tú quieres complementar algo, compartir un poquito de eso, pero únicamente si fuiste usuario de eso, de ese entonces con Synarch, te agradecería enormemente porque hasta yo aprendería de ti, ¿no? O sea, yo sé que hay gente más grande de edad que yo, que tal vez sí le tocó utilizarla en aquel entonces y que pudiera complementar esto, ¿no? Hasta yo me voy a sorprender qué tal que por ahí me sueltan un dato que yo no sabía de esta distro, o tal vez que, voy a decir una tontería, ¿no? Que tal vez fue la primera que implementó 7zip, ¿no? O sea, que características de esas, ¿no? Que me digan, bueno, en este caso lo más cercano sería el Pac-Man X64 y lo de Senche. O sea, datos así muy concretos que la hagan un tanto única y especial, ¿no? Igual también este tema de iconos yo lo recuerdo con mucha nostalgia. Se llama Faenza. Y se mantuvo por muchísimo tiempo. Esta personalización se mantuvo incluso hasta Synarch. Entonces, pues bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado. Ya conforme vayamos probando otras distribuciones, yo les voy a contar, o me voy a tal vez extender más, donde sí me mantuve más tiempo, por ejemplo en las primeras versiones de Kubuntu. Y pues bueno, con mucho gusto pues yo les platico lo que a mí me tocó ver y los primeros problemas, distribuciones que tal vez ni siquiera conocieron como Corora. Entonces, creo que vamos bien, y si le dan apoyo a la serie, con mucho gusto. Yo me voy descargando todas esas imágenes ISO de Linux de la Edad de Piedra y vamos pues recordando esas viejas anécdotas, esos viejos pasajes por el Linux, que era tal vez con su comunidad, ya saben qué, pero bonito, ¿no? Porque como quiera que hayan sido las cosas, algo resaltó y fue pues la unión de la gente en sacar adelante los proyectos, y tal vez no a nivel distribución, pero así de nivel un poco más individual, es decir, software o drivers, sí tuvieron ese avance grande, sí lo compartieron, allí sí fue open source, porque digamos, aquí vagamente, ¿no? Se encontraba el controlador de la batería de la laptop y en automático estaba disponible para todas las personas
que tuvieran un Linux, ¿no? Cosillas así, o el driver de pantalla, o sea, hubo muchos cambios pequeñitos que se hicieron, pero que tuvieron un parteaguas gigante. O sea, simplemente lo que yo les digo, el instalador Calamares prácticamente fue un Linux antes y un Linux después cuando llegó Calamares, ¿no? Y pues bueno, eso es lo que tengo por comentar. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, sugerencia, comentario, espero responderles. Aquí sí voy a admitir que no me tocó utilizarla tanto tiempo, pero sí la recuerdo bastante bien. Y pues ojalá ustedes también, si la llegaron a ocupar, pues le guarden ese respeto, ¿no? Y quizás ahora entiendan el por qué no deben de ser así ciertas cosas, porque hubo muchos usuarios que se desvivieron por defender el que Arch no se convirtiera en Debian 2.0, ¿no? Que realmente quien llegara a instalar un Arch fuera porque de verdad lo merecía, porque de verdad había leído y porque de verdad tenía el control del sistema, y no porque se lo daban peladito y en la boca, ¿no? Entonces hay muchos puntos de vista, así que me gustaría leerlos. Y pues bueno, igual y la mayoría encajamos en ciertos puntos. Y pues bueno, ya los estaré leyendo en próximas ediciones de la serie. Y ya estaría incluso pues unas observaciones o preguntas que yo considere que me resulten interesantes, ¿no? A ver, cada cuando se actualizaba el kernel en el Linux de la edad de piedra, ¿no? Y ya más o menos decirles los lapsos de tiempo y el por qué dichas distribuciones, pese a que tenían la propuesta, no podían avanzar justamente por eso. O sea, ese tipo de preguntas que tal vez explicarían muchas cosas que el usuario millennial tal vez no conoce, ¿no? Pues bueno, sería prácticamente todo. Y pues bueno, esto es Linux Origins, y donde vemos pues los orígenes de las distribuciones que actualmente conocemos. Igual voten por la siguiente, voy a hacer los videos en base a la distro que más comenten, así que pues va a ganar la que tenga más fans aquí, ¿no? Ahora sí, pues yo soy Satiel, suscríbanse, recuerden que si quieren ayudar a mejorar el contenido del canal, paypal.me/Satiel, y pues vuelvo a repetir, no es de a fuerzas, pero ayuda enormemente. Cualquier apoyo, por muy pequeñito que sea, yo se los agradeceré. Puedes apoyar igual uniéndote al canal aquí como miembro para seguir contando anécdotas de el antiguo Linux. Y bueno, si me quieres regalar algo, está mi wishlist de Amazon, que vuelvo a repetir, no es de fuerzas, pero ¿cómo valoro cuando ustedes me regalan algo? El amigo Edmundo me regaló una cajita de Yugis y me salió esta tarjeta, ¿no? Del Yugis. Esta no saben cuántas victorias me ha dado. Se llama Despian Qualities. Está muy buena. Entonces, no, yo creo que el buen Jams me va a entender, porque el Jams es jugador de Yugis. Entonces, esta no saben la de victorias que me ha dado. Entonces, muchas gracias al buen amigo Edmundo. Y pues bueno, a todos realmente los llevo, los tengo siempre presentes. Pero pues una ayudadita no estaría por demás por ahí, ¿no? Por si me quieren ver topear en los locales de por acá, los torneos, los torneos locales de las tiendas de por aquí. Y pues bueno, sería prácticamente todo. Y pues nada, esto fue Linux Origins. Y pues vamos a ver qué otra distro nos encontramos por ahí, y le damos una checada. Ahora sí, bye.